interesante Historia de Historias en muchos sentidos. El primero por la cantidad tan diferente de historias que cuentas, por las búsquedas tan plurales que hay, y lo escribes en un momento donde estás bastante consolidado como novelista. ¿Cómo fue que empezaste a hacer este libro? Bueno, es que en realidad yo empecé como cuentista. Lo primerísimo que escribí o que traté de escribir eran cuentos. Y bueno, después de buscarle un poco, yo tenía la intención, desde que empecé a estudiar la carrera en la Facultad de Filosofía y Letras, yo tenía la intención de dedicarme más bien a las letras, y por eso elegí filosofía, no letras, para no enviciarme, para no leer por obligación, para no tener que estar haciendo trabajos sobre libros que no me hubieran gustado por obligación, para no perder el gusto a la literatura, pues preferí estudiar filosofía. Y la manera en que logré, digamos, profesionalizarme o estudiar un poco más de cerca lo que era la literatura fue asistiendo a talleres, muy concretamente el taller de Tito Monterroso. Primero fui a un taller que él impartía como materia en la Facultad de Filosofía y Letras, y después tuve la suerte de ganar la beca para el taller de narrativa que él dirigía en Bellas Artes. Estoy hablando del remotísimo año de 75, pues yo tenía para el 75 tenía 22 años. Y ahí fue cuando empecé a escribir más en serio, queriendo escribir siempre cuentos. No es que Tito Monterroso exigiera que uno escribiera cuentos cuando estaba de discípulo de él, pero era natural que si uno se acercaba a un gran cuentista y a un maestro de la brevedad, como era Tito Monterroso, es porque uno tendía también a hacer cosas muy breves. Yo hacía cosas breves o brevísimas y hasta brevísimas de un solo párrafo. Pero fui muy lento, en buena medida la crítica de Monterroso se me transformó en autocrítica, y una de las lecciones fundamentales de Monterroso es que mientras menos escribas es mejor para la literatura, no solo la tuya sino la ajena. Haces mucho mejor en leer que en escribir, decía Monterroso. Y bueno, yo fui adaptando a mis propias necesidades esta idea de que había que escribir poco y revisar mucho. Y me tomó desde el 75 hasta el 80, en que publiqué mi primer, ni siquiera libro, publiqué una plaqueta de cuentos, que también son ni siquiera cuentos, porque hay algunos que no lo son del todo, son ejercicios de exploración de las posibilidades de la prosa para mí. Y este primer libro, que se llama Topos, ya lo fui haciendo en otro contexto muy distinto. Yo me fui en 77 de México para trabajar en la Embajada de México en Francia. Puede sonar muy como que es muy glamoroso y está trabajando en una embajada. Yo en realidad era como secretario del secretario del secretario. Era el que iba a comprar los cigarros y el que le hacía los discursos al embajador, y hacía informitos y hacía de todo en la embajada. Y en los ratos libres iba o escribiendo cuentos o perfeccionando los que había escrito. Me fui muy despacito hasta tener casi al mismo tiempo, fui haciendo 2 series de textos que creo que son muy distintas. La primera serie es la que ya en este libro Historia de Historias se llama Topos, y esos son textos que tienen cuando mucho una cuartilla, pero generalmente menos, son un solo párrafo. Es lo que digo, estos textos son exploraciones, vamos a decir, en el arte de la prosa, a ver qué puedo hacer yo con la prosa, a ver hasta dónde podía estirar la prosa, y al mismo tiempo iba haciendo cuentos ya más en forma, cuentos con un argumento, con personajes que tienen algún desarrollo. Entre ellos, algunos de los cuentos que trabajé cuando estuve con Augusto Monterroso, esto quiere decir de 75 a 80, todavía 5 años después no me decidía a publicar un libro, y por fin, como que un libro alcanzó al otro. De hecho, casi acabé los 2 al mismo tiempo. Yo vine a México en 79, después de pasar 2 años y medio. Es que 2 años y medio fuera, es que es muy difícil decirle a un joven cómo era el mundo de entonces, que era absolutamente incomunicado. No había internet, no había computadoras, ni los teléfonos funcionaban mal, el correo era pésimo. Realmente el que se iba, se quedaba. Entonces, bueno, yo estaba, digamos, aislado de la vida literaria mexicana. Yo quiero pensar que para bien, estaba haciendo mi propia vida por ahí. Y por fin regresé en 79 con 2 libros bajo el brazo, o 2 muy pequeños libros. Uno que tenía 14 textos de una cuartilla y otro que tenía 16 textos y que llegaba apenas, rozaba las 100 cuartillas. Y eso era ya toda mi obra completa. Y por azares más bien editoriales, que se publicó primero Topos, aunque no todos los textos de Topos son anteriores
a los textos del Cuento de Nunca Acabar. El Cuento de Nunca Acabar fue el segundo de estos libros. Y luego pasaron pues muchos años. Hubo un accidente editorial que fue que por esta distancia de la que estaba yo hablando, por esta dificultad de comunicarse que había en el mundo de entonces, yo tuve que elegir entre pasarme meses esperando a que llegaran las pruebas del libro que se llamó El Cuento de Nunca Acabar, que publicó la editorial veracruzana, la Universidad Veracruzana, y luego que pasaran otros tantos meses desde que yo hubiera corregido las pruebas para que llegaran a México, y luego además con el riesgo de que era fácil que el correo te perdiera algo y entonces se podían haber perdido fácilmente las correcciones, ¿no? Entonces yo decidí que iba a confiar en la editorial y que yo suponía que todo iba a salir bien, puesto que había trabajado mucho esos cuentos. Y desafortunadamente hubo uno de estos diablos de la edición, como el demonio de las ratas, pero este fue un diablo bastante más cruel, porque no hubo una rata, sino muchas. Aparentemente tiraron, en vez de las pruebas finas, las pruebas que deberían haber sido de la imprenta, por un error de la propia editorial o de alguien, tiraron las pruebas anteriores, donde las correcciones no estaban todavía trasladadas. Entonces salió un libro acribillado de ratas. Todos los autores nos quejamos de que nuestros libros tienen más ratas. Yo lo sé, pero ese de veras tenía más de las que son normales en un libro. E incluso tenía empastelamientos. Empastelamientos cuando una frase se pierde y se junta con otra. Bueno, estos empastelamientos eran tan acertados que seguía teniendo sentido el párrafo, pero no decía para nada lo que yo había querido decir. Entonces yo me sentí muy inseguro con este libro. Normalmente un autor que acaba de publicar un libro casi lo volantea, sale él a la calle para buscarse los lectores, y yo, bueno, en parte porque estaba afuera y no tenía mucha gente que hablar español a quien darle el libro, y en parte porque el libro salió un poco lastimado, me tomó mucho tiempo recuperarme. No lo promoví de ningún modo, no estaba yo ni siquiera en México, no hice nada por el libro prácticamente, y lo fui dejando hasta que en 88, el libro salió en 81, entonces me tardé 7 años en animarme a publicar otro libro, y lo que tenía para entonces era un nuevo volumen de 6 cuentos entonces, que se llamaba La Linterna de los Muertos, siguiendo la tradición de que el libro de cuentos lleva siempre el título de uno de los cuentos, que no necesariamente es ni el mejor ni el más significativo, es el que le queda mejor como título. Entonces, La Linterna de los Muertos daba una idea de cuentos medio de fantasmas, sobrenaturales, fantásticos, y esos son, efectivamente, para entonces, en este libro, que tuvo una reedición en 2006, donde le agregué 2 cuentos más. Por eso, en Historia de Historias, se pone la fecha de 2006. No es que hayan pasado 20 y tantos años entre un libro y otro, pasaron 7, y luego pasaron, sí, como unos 10 o 15, en que se reeditó y le añadí 2 cuentos. Y bueno, y la razón de esto es que, como se verá en este libro, en La Linterna de los Muertos, ya iba yo degenerando en novelista. Los cuentos se me fueron haciendo cada vez más largos, había cada vez más personajes con desarrollos psicológicos cada vez más importantes, más profundos. Incluso hay alguno de ellos, es un cuento que se llama La Audiencia de los Pájaros, que es el más largo de este libro, en el que ya ni siquiera hay un narrador omnisciente que esté contando la historia, o un solo narrador en primera persona, que es la otra alternativa más ocurrida, sino que cada uno de los personajes toma la palabra por sí mismo, que es una técnica que voy a usar mucho tiempo después como novelista. Entonces, aquí se ve clarísimo como ya estoy dando el brinco, como que ya me está quedando un poco corto el cuento, y cómo lo estoy traicionando de alguna manera, porque parecen novelas ya, o novelas cortitas, novelas compactas, ¿no?, estos cuentos. Y bueno, y efectivamente me fui a hacer novelas, y a partir de, pues, a finales de los 80, principios de los 90, empecé a hacer solo novelas, y terminé publicando la primera en 95, y de ahí para acá, de ahí hasta 2014, hice 6 novelas que sí me mantuvieron completamente ocupado en esta traición al cuento. De repente me venía un cuento y se me quedaba huérfano, y entonces para 2006 ya tenía 2 cuentos más, además de los 6 de La Linterna de los Muertos, y decidí publicar una edición, como las llaman, corregida, revisada y aumentada. Y luego, ahora que Rafael Lemus me invitó a juntar todos mis cuentos, ya tenía otros 3 cuentos nuevos, cuentos huérfanos,
que decidí, para mí era una gran oportunidad de ponerlos en algún lado, ya los puse en este libro, de modo que si hubiera, muy hipotéticamente, si hubiera un lector que ya leyó los 3 libros anteriores, que no creo que exista eso, creo que la única persona es mi mujer que ha leído los 3 libros, aun cuando hubiera este lector, el libro es inédito, un poco inédito, porque tiene 3 textos que no estaban recogidos en otros libros. Es muy interesante esto que dices de quiero ser escritor y no sé por dónde empezar. Obviamente no sé a dónde ir, dónde estará esa escuela, pero también hay un problema no tan fácil de solucionar, y esto es, si leo novelas empiezo por una novela, o si quiero escribir una novela empiezo por cuentos. Lo pregunto esto a propósito justamente de Tito Monterroso y otro escritor que también está en tus libros en este libro muy presente, que es Jorge Luis Borges, y es extraño empezar con cuentos cuando quizás es un género en un principio quizás más difícil que la novela, ¿no? Bueno, efectivamente, vale la pena distinguir y contrastar lo que es un cuento y lo que es la novela, y yo lo hago desde 2 puntos de vista. Bueno, primero desde el punto de vista del escritor, naturalmente, y luego desde el punto de vista de los lectores. Existe la idea, que yo creo que es una idea errónea, de que los cuentos se escriben mientras se te ocurre una novela o mientras te vuelves suficientemente diestro o tienes suficiente experiencia de la vida para escribir una novela. El caso de Borges desmiente solo con el caso de Borges se muere absolutamente esta idea, pero está el caso de Marcel Schwab y está el caso de Edgar Allan Poe y varios de los grandes cuentistas. Igual alguno se desvió y intentó hacer una novela, pero en realidad lo único que querían hacer era cuentos. El cuento no te lleva a ningún otro lado, te lleva a hacer cuentos. Una manera posible de hacer cuentos es ligarlos entre sí, que tengan algún tipo de afinidad temática, o más aún que tengan personajes que brinquen de un cuento a otro, pero eso es poco frecuente. Históricamente sí hay libros así, pero la mayoría de los libros de cuentos son como cajones, donde uno va echando los cuentos que hace en determinada época, y ya luego con alguna maña los agrupa, ya sea por algún tema o porque el estilo de estos 2 se parece más que de los 2 del final. Eso ya son mañas, pero básicamente los libros son receptáculos, libros de cuentos, son receptáculos de cuentos que pueden ser muy distintos, no solo por los personajes, sino por el estilo, por los temas, por la intención. De modo que para el autor no es nada fácil completar el libro de cuentos, porque son experiencias cada una independiente y completamente distintas, y no sabe uno muy bien de dónde va a salir el siguiente cuento, hasta juntar siquiera unas 100 paginitas para hacer un libro comparativamente decente y legible. Bueno, y eso se refleja en la dificultad que puede tener el lector. El que lee una novela de 500 páginas, aunque al principio 500 páginas parecen muchas y parece una hazaña casi única leerse una novela de estas, no es tan cierto, porque una vez que uno se acostumbra al tono del novelista, una vez que uno se familiariza con los personajes y una vez que uno se mete pues en el universo de la novela, ya es comparativamente fácil seguir avanzando, porque tiene su propio desarrollo, uno ya los conoce, uno se siente en casa pues dentro de una novela. Al revés, un libro de cuentos, aunque sea un libritito de 100 páginas, que tenga, digamos, 8 textos, son 8 veces que tienes que hacerlo. No tienes que volverte a acostumbrar cada 5 páginas a un nuevo universo, a nuevos personajes, a nuevos desarrollos. Y por eso la gente se le dificulta a veces la lectura de los cuentos. En todo caso, es un argumento que usan los editores. Los editores en México y en general en lengua española, si llega un autor jovencísimo, un autor novel, como dicen, y llega con un libro de cuentos, casi siempre le dicen, espérate, mejor hazte una novela y después de que completes tu novela, ya veremos si publicamos los cuentos. Cuando, insisto, no hay ninguna razón para pensar que estar escribiendo cuentos lo vaya a llevar uno a ser novelista, y además es muy de la lengua española, de nuestro medio, este prejuicio. En la lengua inglesa se publican libros de cuentos con mucho mayor facilidad. De hecho, se publican cuentos con mucho mayor facilidad que aquí. Una revista como New Yorker, que no es una revista lo más intelectual que se publica en Estados Unidos, es lo que ellos llaman middle brow, ¿no? Es así como de medio pelo intelectual. Tiene en cada número, cada semana tiene un cuento, lo cual significa que hay muchos cuentistas que están ahí esperando, y es mucho más frecuente que se hable de los cuentos de un narrador
joven o no joven, en Estados Unidos o en Inglaterra, de lo que se habla aquí. Aquí cuesta trabajo, tienes que batallar un poco con el editor para que se convenza de que también se pueden vender, y que aunque sí es más difícil leer un libro de cuentos, la gente lo hace, y la gente lo hace con mucho gusto, porque al mismo tiempo también, si el libro lo abandonas como lector, durante meses o semanas, no importa particularmente, porque los cuentos no tienen que ver por fuerza unos con otros. Entonces, es muy fácil leerte un cuento por aquí, luego 2 semanas otro cuento distinto. Es muy fácil convivir a lo largo de un año con un libro de cuentos sin perder el hilo, porque no hay tal hilo, ¿no? Claro. Me gusta mucho lo que dice Julián Herbert, te decía, de Mosaicos, desde dos puntos de vista. El primero es que tú dices que eres un préstamo del cuento hacia la novela, lo cual me parece muy interesante, pero también que en una misma novela también está construida de pequeños fragmentos, ¿no? Y pequeños fragmentos lo va la etimología Julián Herbert, que dice como pequeñas inspiraciones de pequeñas diferentes musas, ¿no? El mosaico, diría. El mosaico. No. Sí, en efecto, yo esto supongo que lo sacó Julián de esta declaración de que soy mosaquero, que le ha hecho en alguna entrevista que habrá buscado cuando estaba haciendo el prólogo. Y efectivamente, es que cuando se me dio el paso que en mí era ya necesario pasar a la novela, digamos, construir algo más que solo cuentos separados, ya tenía yo ganas, estaba yo acercándome a los 40 años, y de repente me sentí con material suficiente para hacer un libro de más largo aliento que un solo cuento, y quise hacer por primera vez una novela como yo pensé que eran, como eran las del siglo XIX, como las de Flaubert, por decir un gran maestro, o bueno, para ser ambiciosos de una vez, Tolstoy, ¿no? Yo quería hacer una novela con montones de capítulos donde hubiera muchos personajes, muchas historias de amor, mucho sexo, mucha violencia, muchas decepciones y muchos diálogos. Y bueno, yo quería hacer una novela como las clásicas, y lo intenté. Y fue terrible, me tardé muchísimo tiempo, tardé como 2 años en tener un manuscrito que eran como de 400 y pico de páginas, y cuando lo leí era una cosa lamentable, de tristeza. Es que sí tenía mucho sexo y tenía mucha droga y mucha velocidad, pero todo eso era muy aburrido, no estaba bien manejado, y bueno, tuve que reconocer que no me estaba quedando. Intenté entonces podarla para empezar la misma novela. Vamos a quitarle sexo y vamos a quitarle violencia y vamos a quitarle diálogos. Y bueno, entonces la rasuré, y ya no era de 400, sino era como de 200 cuartillas. Y entonces era medio mala, no, la otra era muy mala y esta era, pero no había logrado nada. Y entonces me resigné a borrar al autor de esta novela. Esta novela estaba narrada en tercera persona, un autor omnisciente, y me resigné a desterrarme yo como autor de la novela y dejar que varios de los personajes de la novela hablaran por sí mismos. Unos escriben, otros hablan, de modo que no hubiera nadie que dijera, no hubiera nadie fuera de la novela que le explicara al lector lo que estaba pasando dentro. Cada uno de los hice capítulos, y estos capítulos, que son 5 capítulos centrales de esta mi primera novela, que se llama La Lotería de San Jorge, están narrados en estilos distintos. Yo había aprendido ya este método haciendo cuentos distintos, entonces no me costó tanto trabajo como pudiera creerse. Sí costó trabajo, pero digamos, ya tenía yo el modo de cómo hacerlo. Y al final le puse un pequeño prólogo y un pequeño epílogo para engarzar estos capítulos como engarza un anillo. Y entonces de repente me di cuenta, cuando tuve mi primera novela, que en efecto funciona como mi primera novela, era al mismo tiempo una colección de cuentos. Entonces yo, que pensé que estaba traicionando la novela, al cuento con la novela, más bien acabé traicionando la novela con los cuentos, y de ahí en adelante me seguí por este camino. Por eso dije en alguna entrevista que soy mosaiquero. Entendí que por lo menos a mí no se me da a escribir, ya no digamos 500, no se me da a escribir 150 páginas seguidas de nada, sino que siempre lo tengo que hacer por fragmentos, como si fueran cuentos. Y cada uno de estos fragmentos, que yo le llamé mosaicos, porque hay algunos que no son, depende de la novela, pero de las 6 novelas que tengo, hay 4 donde son de veras cuentos
cuentos dentro de la novela que se pueden leer independientemente, y las otras 2 novelas no es así. Los fragmentos, si los lees por separado, no necesariamente le entiendes al resto de la novela, pero se pueden leer por separado de cualquier manera, como puedes ver las teselas, que se llaman así, los pequeños fragmentos de los mosaicos. Entonces, bueno, así me imagino. Siempre trabajo las novelas como si estuviera haciendo, en vez de unos pocos cuentos, como si estuviera haciendo muchos cuentos, hasta sumar unas 200 o 300 páginas con un solo tema. Ya no me fue posible. Por eso he dicho también que me siento yo como cuentista exiliado en el territorio de la novela, porque no, por lo visto no logré hacer una novela como yo suponía que debían hacerse, sino solo logré hacer las que puedo, y puedo hacerlas solo por fragmentos. Claro. Esto que dices me resultó, me dio mucho gusto descubrirlo y leerlo, que a veces la novela, por este mismo unicidad de que tienes que ir hacia un solo lado, solo descubres una perspectiva de un autor, ¿no? De una búsqueda, y dices, bueno, leo estos autores, o me gusta este sentido del humor. Y creo que la maravilla del mosaico se ve aquí, en que se ven muchísimas búsquedas muy diferentes, ¿no? Tus lectores de novela, cuando se enfrentan a topos, van a quizás primero a sorprenderse, pero algo que creo que sucede con un lector bastante apasionado, cuidadoso, o como lo quieras llamar, es que siempre se quedan preguntas, ¿no? En el aire de cómo se le habrá ocurrido este personaje, cómo habrá comenzado a ser escritor. Y creo que en estos cuentos hay muchas respuestas a tus novelas, me parece. Sí, ocurren de modo distinto. Yo no estoy enteramente seguro de cómo viene una novela. Puede ser, una novela puede ser una circunstancia con varios personajes que de repente se te ocurren, y tú sabes que ahí hay el núcleo que te puede o que te debe llevar a hacer un relato más largo, aunque sea fragmentario o no fragmentario, pero es más bien una circunstancia que no es fácil, no se percibe de golpe, pues te puedes ir tardando años a veces en que esa circunstancia se concrete. Puede ser la historia de alguien de tu familia, una historia que te contaron, algo que tú leíste, algo que viviste, pero siempre es tardado, digamos. No hay el núcleo, para mí por lo menos, de una novela, no viene de golpe, sino que es una cosa que se va de alguna manera limando sola en mi conciencia hasta que de repente empieza a cobrar forma. La palabra forma es central. Si no le encuentro la forma a esa historia, ni siquiera me empiezo a escribir la novela. Esto quiere decir que como tengo 6 novelas, pues he encontrado solo 6 formas en mis ya 60 y tantos años. Las formas vienen poco, las historias no, las historias están ahí, hay muchas, pero vienen poco las formas. El cuento es distinto, muchas veces, casi todas las veces, sí es un chispazo. No me gusta la palabra inspiración porque es como robársela a los poetas, pero bien, la voy a usar porque no la encuentro tan mejor. La tomo prestada, y el cuento se parece, el origen de un cuento se parece más a la inspiración. Sí puede ser algo que percibiste de un chispazo, una percepción, a veces en estados alterados. No tiene nada de raro levantarte de una borrachera y de repente tener un recuerdo vago de algo que termina un cuento. Y lo más frecuente, por lo menos para mí, y esto en los últimos tiempos, es que los cuentos me vienen en sueños, y prácticamente solo en sueños. Yo sueño muchas cosas muy poco memorables, la mayoría son sueños normales, pero de pronto, cada tantos años, pasan años para que pase esto, tengo sueños en los que ya está implícita una narrativa, una narración. Es una historia que muchas veces no me incluye a mí. Hay personajes que no son yo en el sueño, y si tengo la fortuna de soñar un sueño de estos, que ya viene incluida la circunstancia narrativa, y además despertarme suficientemente lúcido como para recordarlo, y además tener cerca un cuaderno donde pueda anotar antes de que se me olvide, y todavía además, cuando ya vuelvo y con intención de hacer un cuento, si todavía tengo la suerte de veras recordar cuál era el sentido de esta visión, digamos, que tuve dormido, solo entonces puedo hacer un cuento. Y eso explica que últimamente hago cuentos como cada 4 años, nada más. Solo así me viene una de estas experiencias. Y también esto explica, yo creo, la tendencia progresiva de mis cuentos a hacer cuentos fantásticos. He sido capaz de escribir novelas realistas, o no históricas. Finalmente la novela histórica es una forma de la novela realista,
he sido capaz de escribir estas novelas. Hay algunos cuentos también que son realistas, pero si te fijas cada vez más, mientras más avanzas en el libro, ya no hay prácticamente cuentos que no sean medio fantásticos, porque siempre tienen un origen, pues, entre onírico, siempre tienen un origen en un chispazo de la fantasía, no están, y luego el trabajo del cuentista es hacer el cuento. O sea, una vez que tienes eso, a mí no me viene el cuento escrito, me viene solo una visión que tengo que elaborar después, manejar los personajes, pero esas son las mañas ya de alguien que lleva años escribiendo, pero si no se me viene eso, simplemente ni siquiera me siento a escribir un cuento. Yo no podría, si me dijeran ahorita, yo necesito un cuento, y me puedes dar un cuento para el mes que entra, nunca me comprometería, no sé si sería yo capaz de escribir un cuento más. Hasta de momento yo no sé si voy a escribir más cuentos que estos. Tiendo a pensar que sí, porque me ha ocurrido, insisto, cada tantos años, en que como que el cuento viene solo y yo lo tengo que escribir. Pero si no vuelve a ocurrir, no lo voy a escribir, no me voy a sentar, no me voy a engañar a mí mismo tratando de imaginar un cuento cuando los demás, casi todos los que están ahí, se han imaginado dentro de mí. Yo no he estado haciendo el esfuerzo de que a ver cómo le hago para escribir un cuento. Eso explica también que a lo largo de tantos años, el cuento más antiguo tiene como 40 años, más o menos, de los que están ahí, y son 41 cuentos. Entonces, digamos, me queda muy bien como de a cuento por año hecho en promedio, más o menos. O sea, no está mal, si vivo 20 años más ya voy a hacer 60 cuentos, ¿no? Claro. Eso está, porque creo que hay diferentes tipos de escritores, ¿no? Pienso en Carlos Fuentes, quizás decía, ¿cuál es la gran novela latinoamericana que se debe escribir? Investigaba, leía, escribía cosas difíciles, como decía Julio Monsiváis, no hay que pedir una beca para poder leer Terra Nostra. Pero me gusta mucho que justo hay muchísimos temas, quizás al dejárselo a las manos al onírico, ves cosas como Ovidio, hay grandes temas que quizás luego se encuentran en tus novelas. Por ejemplo, justo dijiste Así es esto, de las cosas que más me gustan es que relatas en tus novelas y en este cuento una identidad de esa generación de los 70s, ¿no? De la Ciudad de México. El DF de los 70s tiene mucho peso, ¿no? Para ti en general. Sí, pues es el mío. Es el DF donde yo me crié, donde fui a la universidad, y concretamente pensando en este cuento es deliberadamente una recreación del lenguaje de la onda. José Agustín, pero no solo José Agustín. Los libros que yo leía cuando estaba muy joven y empezaba yo a ver qué tipo de literatura se puede hacer, creo que para fortuna mía, empezando siendo los libros de la gente que apenas era un poco mayor que yo. Por cierto, es una experiencia que recomiendo mucho para la gente que no sepa qué darle. Cuando alguien quiere leer y no ha leído prácticamente nada, un joven, ¿qué es lo mejor que lea? Yo creo que nunca hay que decirle que empiece por el Quijote, pobrecito, porque entonces va a pensar que la literatura siempre son 500 páginas de novela y no va a entender absolutamente nada. Creo que es mucho mejor que alguien que va a empezar empiece por literatura fresca, joven, que está a la vuelta de él, porque va a tener mayor posibilidad de identificarse con los personajes y con las circunstancias. Bueno, a mí me pasó eso con La Onda, y esta es como mi manera de pagar esa deuda que yo tuve con José Agustín y los demás, y porque además yo también fui chavo de La Onda. O sea, no solo fue literario, desde luego. No estoy diciendo que ese cuento solo lo imaginé o solo lo entreví entre los humos de la marihuana. Bueno, sí, la marihuana me ayudó, desde luego, a escribir un cuento de esta índole, pero también tiene esta experiencia literaria de retomar un lenguaje, que era el lenguaje que usábamos todos, y tratar de darle, vamos a decir, dignidad literaria. He tenido la sorpresa que yo deseaba, pero no sabía prever, de que lo ha leído gente, jóvenes de hoy, pues, o sea, jóvenes que hoy podrían ser mis nietos, y lo pueden leer pese a que el idiolecto, el dialecto que se maneja no es exactamente el mismo, la circunstancia y las relaciones entre los jóvenes sí tienen algo de atemporal, y ese cuento está, digamos, no es una reliquia nada más, sino que yo los he visto carcajeándose y así como gozando mucho la idea de estar tan marihuanos en la glorieta de Insurgentes, que por cierto, para mi bien, sobrevivió la glorieta de Insurgentes al caos de la ciudad, y eso permite que alguien que conoce la ciudad se ubique perfectamente en ese lugar y piense cómo le haces para no salirte ya nunca de ahí, ¿no? También hay otro cuento tiene algo de fantástico, Azul, donde va alguien saliendo, se encuentra estancado en el periférico y va soñando con lo que va a hacer,
pero algo se le va interponiendo que es la palabra azul, ¿no? Es una novela, es un cuento, perdón, donde ya también aparecen diferentes voces, ¿no? Empieza a cambiar y está la mujer, está el hombre, ¿no? Este cuento yo le veo, no, además de que es un cuento muy de la Ciudad de México, de aquella época, y que por cierto, otra vez, esa ciudad sigue viva ahora, no más que en peor. O sea, los embotellamientos de nuestra ciudad ya hace 40 años ya tenían su germen, ya te podía pasar algo horrendo. Bueno, este cuento tiene, para mí, yo dejo a los lectores que lo vean como puedan, pero yo pensaba en ciertas técnicas de Cortázar, como en varios cuentos de Cortázar, lo fantástico es eso, es una palabra o una frase o una percepción del personaje que no se le acaba de quitar y que no se le acaba de quitar, y de alguna manera el lenguaje es el que constituye, el que da el desenlace fantástico. Y bueno, tratar ese experimento, efectivamente aquí es una sola palabra. El acontecimiento fantástico no es un acontecimiento, es una palabra. Son tres personajes distintos que, mientras vienen en el flujo de la conciencia, ¿no? El flujo de la conciencia joyciano, cada quien viene pensando sus cosas de una tarde-noche cualquiera en la Ciudad de México, y a todos la palabra azul de repente les rompe el hilo del flujo del pensamiento. Y bueno, no voy a decir el final, pero al final lo azul tendrá todo su sentido. Y bueno, esto es finalmente no es una realidad lo que los hace ser como son, es una palabra, y una palabra basta para cambiar el destino de todos estos personajes, ¿no? Claro, un personaje, por cierto, se me olvidó mencionar, que es un policía de tránsito, ¿no? Sí. Nosotros somos egoístas y pensamos que nosotros que vamos en el coche, protegidos del sol y la lluvia, somos los que más sufrimos el tráfico, y quizás quien más lo sufre es el pobre policía. No, pues hay que imaginarse, él es el que está, sí, en el coche tú le subes el volumen al radio o vienes platicando con alguien, lo que sea así, él está de veras a la intemperie, ¿no? Claro. Hay quizás dos preguntas más, Álvaro, para terminar. La primera, hablaste de lectores muy cercanos a ti por edad, o sea, quizás Gustavo Sáenz, José Agustín, René Avilés Favila, que son los de la onda, que me vienen ahora a la mente, pero también, y creo que en tu literatura se mezcla mucho eso y lo hace muy particular en México, está en tu exilio, autoexilio, se lo puedo llamar así, en París, o en tu viaje, o en tu estadía allí, nombres impresionantes, ¿no? Está sin duda Borges, que es un personaje aquí como tal, como Borges, también parece que es alguien que siempre está detrás con su poética, como un fantasma allí. Está Julio Cortázar, de quien hablas aquí, pero también, digamos, tuviste una cercanía con esta generación que ya eran absolutos dioses y que quizás fue muy difícil para la generación tuya convivir con ellos, y tú tuviste allí como poéticamente una forma de entrar. Sobreviví como pude a ese roce. Sí, eso me pasó, tuve la fortuna, porque no solo me fui de México, sino que me fui a París, que es un lugar central, digamos, y lo era más en los años 70 del siglo pasado de lo que supongo que puede serlo ahora. Realmente todos los escritores, por lo menos los latinoamericanos, todos pasaban por ahí, y tarde o temprano no era imposible tener un acercamiento físico pues, con alguno de ellos, con el gran Borges, con Cortázar. Con Cortázar le he preguntado a muchos otros colegas, amigos escritores, ¿cómo empiezas a escribir? Y muchas de las respuestas tenemos como figura tutelar a un autor, e incluso a un libro, en particular un libro de un autor, que gracias a ese libro, es que leyendo ese libro te das cuenta que dices, caray, yo quiero hacer esto. No es que te des cuenta de que puedes hacerlo, eso es muy distinto, de que vas a llegar siquiera a los talones, pero hay un libro, un autor que puede ser definitivo. En mi caso fue Cortázar, y el libro fue, pese a que yo empecé como cuentista, el libro fue Rayuela, que por cierto es una novela hecha también de muchos fragmentos que se pueden leer en orden distinto y con toda independencia. Yo estaba a los 18 años, antes de irme a vivir a París, supongo que por eso me fui a vivir a París, tuve la suerte de pasar como unos 8 meses en París, entre la preparatoria del año 71 y el 72, que yo entré a la universidad. Viniendo de una escuela privada como venía yo, había meses y meses y meses y meses en los que realmente no había nada que hacer. Yo trabajé un poco, convencí a mis padres, en como pude. Me acabé yendo a París, que entonces era muy barato, aunque nadie lo pueda creer ahora, era barato vivir en París. Y estando en París conocí a una chica mexicana, por cierto. Yo tendría 18 y ella como 24, que para mí era una mujer hecha y derecha. Ahora la veo como una mocosa, ¿no?
pero era una... Y ella estaba embebida en Rayuela y en Cortázar, tanto así que ella se autodenominaba la maga, como el personaje de Cortázar. Y bueno, entonces, a mí la maga me dio a leer Rayuela, y en París tuve esa experiencia única de leer Rayuela por primera vez en París, que es donde pasa la mitad de la novela. Y bueno, ese fue mi antes y después. Yo antes de esto estaba como con ganas de escribir, pero no sabía muy bien cómo qué. Y de pronto, leyendo esta novela, dije, bueno, pues algo así tiene que ser, algo sobre París voy a escribir quizá algún día en mi vida, o bueno, vamos. Y ya de ahí en adelante me puse a pensar más en serio en la posibilidad de emular a Cortázar, no de ser Cortázar, pero sí de seguirlo. Y con Borges me sucedió algo muy distinto, porque yo siempre tuve interés en la filosofía, y pareció natural en algún momento leer los cuentos de Borges, que explotan tanto las ideas de la tradición filosófica, son cuentos metafísicos, muchos de ellos, y me sentía muy afín, pero la diferencia de edad y además el tipo de literatura que hacía él no me facilitaba pensarme cercano a él. En cambio, Cortázar, que de todos modos me llevaba muchos años, Cortázar me llevaba como 35, casi 40 años de edad, pero no lo parecía. Cortázar era como un eterno joven, y lo pude comprobar después cuando ya llegué a vivir en París. Cortázar todavía trabajaba en la UNESCO, él era ya no traductor, sino revisor de traductores, era, digamos, el grado más alto de los empleados que se dedicaban a la traducción, y un colega de él, que era conocido mío, sabía de mi devoción por Cortázar y me llevó a comer una vez con él. Entonces, efectivamente vi a Cortázar y, bueno, yo recuerdo cómo se me atragantó la comida, como no sabía qué decir. Casi dije puras tonterías, un poco al revés de lo que me sucedió con Borges. Con Cortázar simplemente metí la pata. Me quejé por un lado de que perdiera tanto tiempo en política en vez de dedicarse a escribir, y me atreví a decírselo, no con esas palabras. A Cortázar le dije, pero ¿cómo es posible? Era la época ya nicaragüense de Cortázar, y bueno, yo dije, pero ¿cómo es posible que pierdas tanto tiempo tan valioso para la literatura? Y Cortázar todavía se molestó en explicarme que no todo el mundo tenía la fortuna de vivir en París y que entonces había que dar parte de nuestro tiempo. Increíble, en vez de haberme dicho mocoso, ¿qué te pasa? Y la otra cosa que le dije a Cortázar es, él fumaba mucho, entonces en el restaurante donde estábamos se podía fumar, pero fumaba con boquilla. Entonces yo, después de haber visto tantos cigarros que se fuman, sobre todo en Rayuela, imaginarme que se fumaban con boquilla y no de veras, que la maga fumaba con boquilla, o que Oliveira... Y se lo dije, y me dijo, de veras fuma muchos, como que lo sorprendió mucho la observación de que se fuma tanto en sus novelas. Y bueno, esa fue mis dos frases famosas con Cortázar, que no fueron para nada para acercarme a él, más bien fueron en los dos casos incómodas. Con Borges fue al revés, simple y sencillamente no se me ocurrió qué decir. Y eso lo narro ahora que tuve la oportunidad de leer mis cuentos en el orden cronológico. Me doy cuenta de que casi en el centro de este libro hay un cuento que se llama Guiraldes, Borges y yo, en el que, bueno, la presencia, como bien dijiste, la presencia de Borges es ubicua en este libro. Ya sea estoy escribiendo como homenaje a Borges, o para alejarme de Borges, o para no pensar en Borges, pero no pensar en alguien tan activamente, ya pensar de cualquier manera. Digamos, la influencia de Borges es perfectamente perceptible, y a mí no me da angustia la influencia de Borges, me parece, al contrario, tanto baboso que te puede influir, que me influye a Borges, yo me siento muy contento con esa. Pero lo curioso es que en este libro, para quien se tome la molestia de leerlo más o menos en el orden en que está, de repente a mitad de camino está no la influencia de Borges, sino Borges. Borges aparece como personaje, y es de los primeros cuentos en que me atrevo a narrar acerca de mi persona, y no solo. Yo empecé en casi todo lo que hice al principio, se percibe en este libro, tenía mucho más que ver con lo que yo había leído que con lo que yo había vivido, probablemente por la razón de que a los 25 años uno ha vivido bastante poco, y ya puede haber leído un poco más. Pero ahí, cuando me atrevo ya a poner mi vida directamente como puede haber sido, sí, lo hago acompañado por Borges. No es que yo lo haya pensado que así saliera el libro, pero así salió. Y a mí no me disgusta para nada que Borges sea la figura central de este libro, ¿por qué no? Claro. Última pregunta, de mis cuentos favoritos, justo como dice Julián, es el de la Gioconda, pero sobre todo el cuento donde involucras a un cuadro de Rembrandt al principio. Filósofo mexicano. No, en el de, filósofo, claro,
filósofo meditando, y el séptimo también, el séptimo arcano. Hay una influencia muy fuerte para las obras de arte, ¿no? Tiene que ver quizás el Louvre, la propia Ciudad de México, una inclinación, pero siempre hay algo importante en muchos de tu obra sobre las obras de arte, ¿no? Sobre la pintura. Eso fue los pintores. Eso fue también por el accidente de haber, bueno, primero de haber crecido en una ciudad donde hay muy buenos museos como es la Ciudad de México, y luego de haber, pues una de las cosas que me pasaron en París es que yo me fui a los 24 años, cuando ya me fui a vivir. Bueno, yo, como ya conté antes, yo llegué a los 18 años y pasé casi un año ahí, de los 18 a los 19. Luego volví a los 24 y estuve hasta los 32 o 33. Y luego volví todavía a los 36 y estuve allí hasta los 40. Son periodos decisivos para la vida de cualquier persona en cualquier lugar. Lo que pasa es que a mí me pasaron en París. Entonces tiendo a juntarlos. Siempre que recurro a la memoria para hacer cualquier ejercicio narrativo, parte de mi memoria está adherida, está imbricada con la ciudad de París. Y bueno, y una de las cosas que hacía en París, porque era barata y porque llenas muy bien el tiempo, era meterme a los museos. Entonces, bueno, yo me sabía casi de memoria el Louvre. No es cierto, estoy exagerando, nadie se lo sabe de memoria, es infinito, pero en fin, fui muchas veces, fui decenas, probablemente cientos de veces al Louvre, y además iba a las exposiciones nuevas, iba a los otros museos. Entonces, siempre fue, y además fue un gusto, yo lo llamaría un poco itinerante. Yo iba a caminar en los museos y a ver cuadros. No me quise especializar, no leí tal o cual cosa para saber si Rembrandt era mejor pintor que Rubens o no. Me fui formando un gusto a fuerza de ver cuadros, nada más. Y naturalmente me influyen y forman parte de lo que he escrito, ¿no? Siempre que no tengo mejor recurso, aparece un cuadro o algo que tiene que ver con lo pictórico, porque ha estado muy cerca de mi experiencia personal, ¿no? No de mi experiencia intelectual, o menos de mi experiencia intelectual que de mi experiencia simplemente personal, de cómo ocupaba yo el tiempo, bueno, cómo hasta la fecha ocupo el tiempo, bueno, pues viendo cuadros. Claro, y también tienes algunos cuadros sobre Leonardo da Vinci, ¿no? Muy interesante, sobre su especie de humildad ligado a solucionar la vida con cierta haraganería, cierta posición un tanto artística de hacer lo que quieres, ¿no? Tu personaje aquí, Leonardo. Yo creo que demuestra lo joven que era yo. El hecho de que me haya metido yo con Leonardo con tanto desparpajo, o con Ovidio, o con la Ilíada y la Odisea, o con la Biblia, o con muy coquetamente en los dos primeros libros, en Topos y en El cuento de nunca acabar, me codeo, me hablo de tú con lo más granado de la civilización judeocristiana. Bueno, obviamente lo hice ayudado por la ignorancia, ¿no? Ayudado por la osadía que te da la ignorancia cuando eres joven. Ahora sería, no es que no lo haría, en todo lo que hago hay referencias a lo que leo, pero ahora me tomaría no sé cuántas horas de investigación, un solo adjetivo para ver si, de veras no sé cuánto me tendría que meter para animarme a decir una cosa muy, muy leve de Leonardo. En cambio, entonces era un desparpajo de decirlo todo. Y bueno, y eso es algo que puede resultar atractivo, creo yo, del libro. Alguien que pues literalmente se avienta como el Borras, y bueno, él se avienta con toda la cultura y a ver cómo le va, más que contar solo sus experiencias personales, que hubiera sido lo que uno esperaría quizá de un joven, ¿no? Claro. Que Topos, ahora sí ya última pregunta, es un libro que puede ser un inicio o una parte de madurez, ¿no? O una especie de cenit, no sé cómo lo veas tú. O sea, puede ser el libro con el que comienzas, o el libro cuando ya escribiste muchas novelas, cuando ya escribiste muchos cuentos, llegas a una especie de vanguardia, ¿no? Sí, bueno, para mí tuvo algo de iniciático, pero como te comentaba, no es que porque se publicó un año antes Topos todos sus textos sean anteriores. Ya los hice cuando ya me sentía capaz de hacer cuentos, y de repente venían estos chispazos de prosa, no los puedo llamar de otra manera. De repente venía una sola visión que la podía hacer, y son los únicos textos en mi vida que he hecho de una sentada. Luego los corrijo muchísimo y todo lo reviso, pero son los únicos. Naturalmente, por su extrema brevedad, es lo único que he hecho de una sola sentada, sin estar horas y horas pegado al escritorio para ver cómo sale. Eso simplemente salían, y eso sí dejaron de salir, ¿eh? Eso no esperaría yo, que en los
Entonces, en mi futuro, en lo que preveo de mi futuro, no creo que vaya a haber más topos. Aunque sí espero que haya más cuentos, pero topos creo que ya no. Al menos muchos más. Pues muchas gracias, Álvaro. No, Me gracias. disfruté muchísimo la lectura de los libros, te lleva, como decía, a muchos lados y eso me encantó. Gracias a ti. Gracias.